Buenos días con todos. Vamos a retomar la clase que vimos la semana pasada. ¿Ok? Nos habíamos quedado en un poco ver quiénes eran las partes interesadas en el proceso de certificación ambiental. Habríamos hablado de los opinantes, que existían opinantes vinculantes y no vinculantes. Precisamente los vinculantes tenían que obligatoriamente dar una opinión favorable para que el proyecto pueda aprobarse, ¿no? Quienes figuran en la ley del CIA y en todos los reglamentos como vinculantes son ANA y CERNAM, ¿ok? Luego hay algunos reglamentos que tienen otros opinantes también mencionados. Y existe también ahí los no vinculantes, que su opinión no es definitoria para la aprobación del instrumento de gestión ambiental, ¿no? Y su opinión tiene que ser respecto a sus competencias. Como les había dicho, CERNAM va a opinar cuando un proyecto caiga y se encuentre dentro de área natural protegida nacional, ¿ok? Zona de amortiguamiento o áreas de conservación regional. Por lo tanto, si el proyecto cayera en un área de conservación privada, que es otro tipo de área, eso no pasaría por opinión de CERNAM. Si cayera en reserva de biosfera, que no es un área natural protegida, es otra categoría a nivel internacional, tampoco pasaría por opinión de CERNAM. Luego tenemos nuevamente la ANA, que va a ser opinante cuando el proyecto se encuentre adyacente o sobre cuerpos de agua superficiales y subterráneos, cuando se proyecte captar directamente el recurso hídrico, cuando se vaya a realizar un vertimiento en cualquier tipo de agua, sea esta continental o marina, o cuando se esté proyectando tener un embalse, ¿no? O alguna actividad que implique alterar el cauce normal del río, ¿no? Bajo estos supuestos es que participa la Autoridad Nacional del Agua en un instrumento tipo EIA o MEIA. Midagri va a ser opinante, Ministerio de Agricultura también tiene competencias para ser opinante en cualquier sector cuando hay un proyecto que implica un cambio de uso de suelo. De repente, ahorita es un suelo agrícola y va a cambiar a un suelo industrial. Cuando hay actividades que van a modificar el estado natural del suelo, es decir, que ese suelo tiene un estado natural que todavía no ha sido intervenido y se va a perder, y por lo tanto también va a modificar a todo lo que vendría a ser el estado natural de la flora y fauna que se encuentra sobre este suelo. En estos casos también se le pasaría opinión a Midagri, pero como estamos viendo, este no sería un opinante vinculante. ¿Quién más podría ser un opinante? CERFOR, ¿ok? El Servicio Forestal, Nacional Forestal y de Fauna Silvestre. Y aquí cuando el proyecto se superpone, por ejemplo, a ecosistemas frágiles, entendiendo que un ecosistema frágil podría ser una loma, ¿no? Podría ser cualquier otra ecosistema que se encuentre normado dentro del bosque seco, ¿no? CERFOR ha dado también una normativa que define qué es lo que se entiende, cuál es la lista de ecosistemas frágiles. En caso eso ocurra, CERFOR también opinaría, ¿no? O cuando el proyecto implica hacer deforestación, de repente es un proyecto de hidrocarburos, ahí también hay que eh, solicitarle la opinión a CERFOR. Como les decía, ¿qué otros opinantes pueden haber? Bueno, van a ser muchos. Acá lo importante es que quede claro que opinantes no son la población, opinante no es el, no son las personas, no son las instituciones que tienen a su cargo la administración de algún recurso o alguna competencia que esté normada. Por ejemplo, puede ser competente cuando hay un proyecto que pueda superponerse a concesiones para pesca, ¿ok? El IMARPE también cuando hay una zona de repente de pesca, sea industrial o artesanal. El IPEN también puede ser un opinante, dependiendo del tipo de proyecto.
el Ministerio de Cultura. Ahí el Ministerio de Cultura va a ser opinante por dos razones, sea porque se afecten restos arqueológicos, o sea porque esté cayendo en lo que se conoce como población indígena, ¿no? Entonces, en esos casos, el Ministerio de Cultura también sería opinante. Luego puede ser DICAPI, si los proyectos están dentro de una zona de litoral, de, por ejemplo, si es un embarcadero. Estos son los organismos que pueden ser opinantes. Podría encontrarse más, quizás, pero como se están dando cuenta, todos tienen a su cargo algún tema muy específico de algún recurso o manejo de algo en especial, lo cual los hace... también podría ser Digesa, por ejemplo, también podría ser Digesa, los hace especiales para que ellos, para que puedan, ¿no? Para que puedan ser opinantes. Y cuando son opinantes se les da un tiempo en el cual tienen que revisar y resolver y mandar sus observaciones al estudio de impacto ambiental. La idea es que cumplan con ese periodo para que los plazos pues se manejan adecuadamente. Entonces, nuevamente les repito, todos estos pueden haber más, sí, pueden haber más, además de los que ya mencioné y de los que hemos estado detallando, ¿no? Ok, entonces, bueno, aquí para ir ya cerrando el tema de certificación ambiental, debemos hablar sobre lo que es la actualización del estudio de impacto ambiental. Aquí nos dice que un estudio, una vez que ha sido aprobado, ay, a ver si es que aparece acá, tiene hasta 5 años de vida, ¿ok? 5 años de vida. Por lo tanto, en esos 5 años, un ratito voy a dejar de compartir y voy a poner una PPT o una hoja en blanco para poder explicarles, por favor. Denme un segundito. ¿Me confirman si están viendo esta hoja en blanco? Por favor. Sí, sí lo ven. Ok, gracias. Ok, aquí tenemos lo que vendría a ser, vamos a hacer como una pequeña línea, ¿ok? Vamos a imaginar que nosotros aprobamos un EIA en el año 2018. Se aprobó una EIA en el año 2018. De acuerdo a la norma, EIA tiene hasta el año 2023. Por ejemplo, se aprobó en junio, ¿ok? Junio 2018. Esto quiere decir que, de acuerdo a la norma, existen 5 años, ¿ok? Para que este proyecto pueda ejecutarse, ¿ok? Su vigencia es de 5 años. Cuando hablo de vigencia y que tenga que ejecutarse, me refiero a que el proyecto el proyecto debe empezar a construirse y sacar el resto de permisos. Recuerden que el EIA es solamente uno de los tantos permisos que un proyecto tiene, pero no es el único. Si tuviera, si fuera un proyecto de hidrocarburos, va a tener que tener un permiso de autorización de desbosque, autorizaciones de construcción, etcétera. Entonces, para que leia, una vez que leia es aprobado, tiene que tramitar una serie de permisos para poder ser ejecutado. A veces esto puede demorar 1 año, 2, hasta 3 años. Entonces, tenemos que aquí, en el año 2020, ¿no? En el año 2020 recién comienza inicio de ejecución. ¿Por qué no al instante? Porque tiene que sacar una serie de permisos que demora un poco.
Entonces, aquí hay un inicio de ejecución, y este inicio de ejecución es el que a nosotros nos interesa, ¿ok? Porque de acuerdo a la norma, una vez que uno ha hecho ha comenzado con ese inicio de ejecución, tiene que hacer algún tipo de comunicación, ¿ok? Acá es la comunicación de inicio. La comunicación de inicio no es más que una carta que le escribe o que el titular le manda a las autoridades, como la autoridad que lo aprobó y las fiscalizadoras, para que conozcan y sepan que ya ha comenzado su proyecto. ¿Por qué tiene que dar cuenta de que está dentro de su periodo de vigencia? ¿Ok? Tiene que demostrar que está dentro de su periodo de vigencia. Si es que el titular quisiera empezar a ejecutar en octubre del 2023, ya perdió vigencia. Eso significa que tiene que volver a presentar o volver a presentar un estudio de impacto ambiental, ¿ok? Es, es muy importante que se maneje el tema de la vigencia de la certificación ambiental. Entonces, en junio del 2020, comienza el inicio de ejecución hace la comunicación de inicio. Lo que dice la norma es que al quinto año de iniciada la ejecución del proyecto, debe realizarse la actualización del estudio ambiental. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir entonces que contamos 5 años desde lo que es junio de 2020. Esto implicaría que el proyecto tendría que presentar su actualización en junio del 2025. Ya está. Es en este periodo en el cual tiene que presentar la actualización porque vemos que aquí ya han pasado los 5 años que la norma establece para que se presenten las actualizaciones. Y a partir de este 2020, cada 5 años se contarán para poder hacer las actualizaciones respectivas. Entonces, 2020, 2025 es la primera actualización, 2030 tendrá que ser la segunda actualización, independientemente si en el interín hay más instrumentos que se aprueben. Todas las actualizaciones se cuentan desde el inicio, es decir, desde el EIA. ¿Y qué es lo que se va a hacer en la actualización? En la actualización va a tener un papel especial el programa de monitoreo, porque se va a presentar los resultados, ¿ok? El análisis de los resultados, ¿de cuánto tiempo? Precisamente de los 5 años, en donde se tendrá que analizar si los impactos que se preveían en el EIA son los que están ocurriendo en realidad, ¿no? O de repente se requiere adicionar medidas o algo para mejorar el desempeño ambiental del proyecto. Entonces, a eso se refiere con la actualización del EIA. ¿Hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Si no, para continuar. Si tuvieran preguntas, por favor, a través del chat. Adelante, Ani. Buenos días. En el caso de que, por ejemplo, haya empezado el inicio, pero ya había vencido su instrumento, pero ha empezado, por ejemplo, en el 2018 presenta su EIA y empieza en el 2023, pero en un mes más, y empezó, ¿no? O sea, empieza antes de que se culmine, o bueno, a la vigencia, no digo, disculpen, empieza un mes después de que tiene la vigencia, se cumple. ¿Qué es lo que debe hacer En el ese caso, título? en realidad, hay un tema en que, ok, si lo hace y lo comunica, porque ¿qué pasa? El problema está en que no lo comunican. Fiscalización verá si lo sanciona o no, porque por norma, si tú pierdes la vigencia y no has hecho nada hasta eso, ya no tenías certificación, ya no tenías nada que te
que te ayude. Ahí tú no puedes hacer, acá yo dice una ampliación. La ampliación no te la podrías haber antes previsto, ojo, antes de que se te venza, podías haber previsto un cambio que amplíe tu cronograma para que te dé más vida, pero no lo podrías hacer posterior a junio. Lo tuviste que haber hecho, no sé, de repente 5 o 6 meses antes, o para reprogramar, pero no puedes, pero no podrías, como te digo, pero si no hiciste nada, ahí en julio decir, bueno, ya se me venció, pero igual ya estoy un mesecito de fuera, ¿no? O sea, ahí ya hay un tema de fiscalización que si tú lo ejecutas, verán que lo ejecutaste sin certificación ambiental o cuando ya estaba vencida. Si tú quisieras presentar tu actualización antes, tampoco cabría porque las actualizaciones no te van a dar certificación ambiental, solamente son análisis de los periodos, no te amplían cronograma. Lo único que te puede ampliar cronograma de acuerdo al sector es una modificatoria, y si era una modificatoria, debiste haberla previsto con tiempo, porque las modificatorias por lo menos te llevan un año, año y medio para que puedan ser evaluadas y aprobadas, hasta 2 años para que sean evaluadas y aprobadas y más. Entonces, si preveías que no ibas a terminar en junio de 2023, tal vez en junio de 2022, debiste haber estado presentando tu estudio ambiental para que te cambie el cronograma y ya no se contabilice 2023, de repente ya 2025, ¿no? Pero ahí, o sea, realmente no tienes mucho que hacer. Por eso es tan importante que se lleve un control de cuándo se te dio el EIA y cuándo, hasta cuándo tienes, ¿no? Puedes ampliar tus periodos si declaras, sí lo puedes ampliar, pero tiene que ser a través de otro instrumento de gestión ambiental y de todas formas vas a requerir, si es que se te pasa el periodo, volver a ejecutarlo. Por eso todas las empresas recuerdan que para el tema de, creo que fue en Las Bambas, hubo todo un movimiento por este proyecto porque había tenido certificación ambiental y al final fue Las Bambas o fue otro más, me parece que fue Las Bambas o Tía María, no recuerdo, pero el titular sabía que se le vencía y sacó al toque la autorización y empezó a hacer algo y con eso ya salvó el tema de la vigencia, porque si no todo su estudio se iba al agua. Y ese es un tema bien, bien delicado de control que deben de tener los sectores. ¿Qué puedes hacer? Como te digo, si lo prevés con tiempo, tal vez puedas hacer un nuevo instrumento que te modifique los cronogramas, ¿no? Y que te amplíe una vigencia adicional. Pero si ya estás un mes antes o ese mismo mes, realmente ya ahí no puedes hacer mucho. Si ejecutas igual, dices, a nadie se va a enterar, probablemente el problema lo tengas luego en la etapa de fiscalización. No sé si con eso he absuelto tu consulta. Sí, muchas gracias. Ok. Joel, ¿tienes alguna pregunta adicional a la de tu compañera? Nos comentas por el chat. Voy cerrando esto mientras espero si alguien más tiene alguna pregunta o algo. Ujú. Ok. Entonces, bueno, acá ya les expliqué lo de las inicio de actividades, lo de la actualización. Mira aquí importante, aquí la comunicación de inicio es dentro de los 30 días hábiles posteriores al inicio de la obra, ¿no? Y aquí la vigencia de los 5 años, lo que ya les había explicado. Bueno, aquí un resumen del Reglamento Nacional de Consultoras para Conocimiento. Si ustedes formaran parte de una consultora, quisieran formar una consultora, el MINAM, ¿no? Le dio a SENACE la función de administrar el registro de consultoras de aquellos sectores que habían pasado a su cargo. Por lo tanto, hay sectores como minería, como hidrocarburos, van a tener que verse. Si un estudio es correctivo, y en ese caso, ¿cómo aplica los tiempos? Por ejemplo, una edad. Mira, de lo que yo sé, lo que yo te estoy hablando, recordemos que lo que yo te estoy explicando de la actualización está en el marco del CEIA. Y en el marco del CEIA tenemos instrumentos preventivos.
No obstante, en un informe del MINAM del año 2017 o 2015, me parece que estableció que también aplicaba la actualización para los PAMAS, pero en realidad eso habría tal vez que tratarlo directamente con el sector, porque los PAMAS recuerda que no los ve MINAM. No, es decir, la certificación ambiental de un PAMA, el PAMA ya pocos sectores lo manejan, por ejemplo, pesquería, ¿no? Por ejemplo, industria, me parece que también agricultura aún. Entonces, en ese caso de que estemos hablando de esos instrumentos que se han presentado como PAMA, porque la norma aún a la fecha les daba la opción, eh, MINAM sacó un informe y determinó que los PAMA también podían ser actualizados. Entonces, si tienes un PAMA del año 2000, no sé, de repente 2015, 2014, correspondería haber hecho una actualización de acuerdo a lo que señaló MINAM. No obstante, podrías incluso ir directamente con el sector, por ejemplo, agricultura, por ejemplo, industria, por ejemplo, pesquería, y informarte más al respecto. Ahora, sobre una DAP no estoy segura. Yo entendería que la interpretación de MINAM sobre el PAMA arrastraría a DAP, pero eso ya es un tema sectorial que habría que verlo, que ya no está en el marco del CIA, está en el marco del reglamento sectorial, ¿no? En el caso de un proyecto de inversión pública que dure más de 5 años, también es necesario actualizar el EIA. Si hay un proyecto de transporte, de transporte que, por ejemplo, un proyecto de inversión pública que dure más de 5 años, es que se supone que tú tienes un instrumento y de transporte, por ejemplo, haces la obra, de repente construcción en 2 años y en 2 años ya está operando. Obviamente allí también vas a requerir hacer una actualización, si esa es tu pregunta, Pavel. Eh, Produce te permite actualizar PMAs, ok. Por eso te decía, Vanessa, ahí el tema de las actualizaciones de instrumentos que no son CIA, nuevamente, lo que yo les estoy explicando es en el marco del CIA, documentos preventivos. En el caso de los correctivos, yo sé que MINAM sacó un informe donde decía que los correctivos también estaban sujetos a hacer actualizaciones y dio como ejemplo el PAMA, pero también entiendo que estos instrumentos no son en el marco del CIA y están dentro de los reglamentos sectoriales. Por lo tanto, ahí sí habría que hacerle la consulta directa al sector, en este caso, por ejemplo, pesquería o produce. Que yo sepa, como por el informe de MINAM, debería también ser posible, ¿ok? Pero yo no, en mi experiencia, yo no he visto actualizaciones de instrumentos tan pequeños, correctivos como la DAP, pero sí sé que puede, MINAM al final es la cabeza, es el órgano rector y los demás tienen que acatar. Entonces su informe sería transversal para todos los sectores. Sí, en el caso Pavel, ahí no te entiendo muy bien. Un proyecto de inversión pública que dure más de 5 años. Ojo, cuando tú pones 5 años, se refiere al tiempo en el que tú tienes para ejecutar el proyecto, no al tiempo de duración del proyecto. Ojo con eso. Cuando yo te digo 5 años, me estoy refiriendo, una vez que se te aprueba, tienes 5 años para poner la primera piedra y empezar a construir. No significa que ya estés operando, significa que estés construyendo. Por eso, apenas comiences a construir, tienes que hacer la comunicación de inicio. Y si hablamos de un proyecto minero, los proyectos mineros pueden durar, eh, por ejemplo, la propuesta puede ser 15 años. Entonces, se les aprobó un proyecto por 15 años y su etapa de construcción va a ser 2 años y medio. Entonces, tienen 5 años para poder proponer, o mejor dicho, empezar con el inicio de ejecución. Una vez que ya comenzaron, a partir de ahí se cuentan sus 15 años de acuerdo al cronograma que han declarado, y dentro de esos 15 años y de acuerdo a ese inicio de obra, 5 años más, tienen que hacer la primera actualización. La actualización no es cuando se les acaba la certificación ambiental, ojo con ello. No sé si, Pavel, si con eso te queda más claro, me comentas, sino para poder absolver tu duda. Pero lo que sí quisiera que quede claro es que los 5 años de la actualización y de los 5 años de vigencia no significa que un proyecto dure ese tiempo, puede durar mucho más. Hola Tania, ¿qué tal? Buenos días. Sí, justo por eso era mi pregunta, porque digamos, nosotros hicimos un relleno sanitario que se aprobó el 2013, su estudio de impacto ambiental, Ujú. y el 2017 recién ejecutaron, casi después de 5 años, ¿no?
Claro, estuvo Y dentro del periodo, supongo. claro, y Ujú. justo hasta ahora seguimos con el mismo estudio de impacto ambiental. Pues te Claro, a ver, preguntas comenzó si en el es necesario actualizar. 2017 y ahora es 2022. En realidad Claro. corresponde, de acuerdo al tiempo en el que haya comenzado la ejecución, correspondería presentar su actualización. Ujú. O sea, ya correspondería Pero, presentar la actualización de ese estudio de impacto ambiental al sector que aprobó ese proyecto. ok, por más que sea proyecto del Estado, porque he visto que ningún proyecto del Estado aprueba, digamos, cuando tienen antes carreteras también hacen y nunca aprueban. Mira, ahí de lo que yo te puedo decir es que, por ejemplo, lo que es infraestructura de residuos también está sujeta a la normativa, ¿ok? Y lo que es residuos, en este caso, el reglamento de residuos, independientemente si es público o privado, está sujeto a lo que es a la normativa. Les tocaría presentar su actualización. Ok, conforme, Ujú. Tania, gracias. Ok, gracias. Ok, continuando con el tema de las consultoras, les decía que las consultoras también pueden ser fiscalizadas por OEFA, por lo tanto es importante que tomen en cuenta que la idea de que sean inscritas ante el SENACE es que haya un control de quiénes son los que van a presentar los estudios y obviamente no podría figurar un evaluador del propio SENACE, ¿no? En la lista de consultoras, porque sería juez y parte. Entonces, hay un procedimiento por el cual las consultoras se inscriben y forman parte del registro. Una vez de acuerdo a la norma actual, una vez que se inscriben, tienen un registro permanente, solamente, y ya no lo pierden, no necesitan actualizarlo, a menos que quieran retirar a alguien de su lista de inscritos o quieran hacer una modificación, ¿no? De repente ya se retiró alguien del trabajo y tienen que retirar su nombre y van a poner el nombre de alguien más. En ese caso, nomás hacen los cambios, pero ya, de acuerdo a la norma, una vez que se inscriben, eso ya queda permanente. No necesitas hacer actualizaciones cada cierto tiempo, como sí ocurría en algunos sectores. Okay. Rápidamente, para ver el tema de participación ciudadana, cuando hablemos de participación ciudadana en el marco del CEIA, hay que remitirnos a la ley 28611, la ley general del ambiente, en la que nos dice que toda persona, ¿ok? eh, puede presentar opiniones, posiciones, puntos de vista, aportes, observaciones a los procesos de la toma de decisiones de gestión ambiental en las políticas y acciones que van a incidir sobre ellas mismas, ¿no? Entonces, y así como en su posterior ejecución y seguimiento y se ejerce en forma responsable. Esto quiere decir que, por ejemplo, en el caso de los instrumentos de gestión ambiental, las personas, las poblaciones pueden presentar pues sus aportes, pueden presentar sus preocupaciones, observaciones en torno al instrumento de gestión ambiental que propone un proyecto que ellos puedan sentir que va a incidir sobre ellos. Posteriormente, en el reglamento del CEIA, nos señala que ¿qué es la participación ciudadana? Indicando que es un proceso dinámico, ¿ok? Es un proceso dinámico, es flexible e inclusivo, porque lo que busca precisamente es que participe la población sin hacer diferencia de sexo, edad o de dónde provengan, ¿no? Se sustenta en la aplicación de múltiples modalidades y mecanismos orientados, por ejemplo, pueden haber lo que siempre se conocen, las audiencias, los talleres, también pueden darse reuniones informativas, puede haber distribución de material, puede haber anuncios radiales, puede haber un programa informativo en un canal local, en una radio local, pueden haber encuestas, pueden haber entrevistas, entonces pueden haber visitas guiadas, como les digo, son múltiples mecanismos, ¿no? Para hacer precisamente este intercambio de información, difundir de qué se trata un proyecto, poder escucharla y de esta forma la gente conozca, tome conocimiento y pueda hacer llegar sus preguntas, sus consultas, para que estas puedan ser abordadas, tomadas en cuenta en la construcción o en la propuesta del instrumento de gestión ambiental, siempre y cuando estas preocupaciones estén dentro de lo permitido por la norma, ¿no? Por ejemplo, uno puede señalar, estoy preocupada por el tema del polvo que va a generar, cómo se van a hacer las medidas, etcétera, ¿no? Pero los instrumentos de gestión ambiental no se llegan a hacer consensos de naturaleza social, ¿no? O sea, no hay, o más que consensos, no se llegan a hacer, hay como que
compromisos que pueden ir dentro del instrumento, pero hay otros que no, porque no es la vía para ello, ¿no? Luego podemos decir que obviamente la participación ciudadana es un derecho, porque toda población tiene derecho a acceder a la información del proyecto. Es por esto que una de las prácticas es la entrega de los resúmenes ejecutivos, o tener resúmenes audiovisuales o hablados que puedan pasar en la radio. Es un deber la participación responsable. Y cuando habla de participación responsable, significa la asistencia o participación a través del mecanismo que se dé para hacer llegar las dudas o las preguntas. A veces ocurre que hay una parte de la población que quiere escuchar, hay otra parte que no quiere, y a veces gana obviamente la que no quiere, pero ese que no, basta que haya una sola persona que sí quiera escuchar o saber para que ya se esté vulnerando su derecho. Por eso es tan importante tomar en cuenta que es un deber y es un derecho, ¿no? Lo que se busca precisamente es incluir a toda la población sin hacer diferencias, si son mujeres u hombres, darles el acceso a la información. La información también va a estar difundida en los canales a través de la propia entidad, y de esta forma tratar de que haya un diálogo continuo. ¿Cuáles son los reglamentos ambientales? A la fecha, los reglamentos, perdón, para lo que es los sectores, son los que están listados y precisamente pertenecen a minería, hidrocarburos, electricidad, transporte y agricultura, que tienen reglamentos de participación específicos para su sector, y adicionalmente, los que no tengan el reglamento específico utilizan los reglamentos dado por el MINAM, ¿no? Reglamentos sobre transparencia, acceso a la información pública y participación y consulta. Entonces, este es el reglamento madre o base. Cada sector ha sacado su propio reglamento, pero la idea es que si hay un sector que no tiene, entonces utilice ¿no? Este del MINAM. Cabe señalar que en este año el SENACE ha sacado un procedimiento único para la certificación ambiental, en donde también norma un poco el tema de la participación ciudadana en las diversas etapas, ¿no? Para lo que son los sectores. Entonces, si tu proyecto se está yendo para SENACE, tendrías que tomar en cuenta esta norma del Decreto Supremo 04/2022 MINAM, ¿ok? Para que veas cómo SENACE espera que tú ejecutes el tema de participación ciudadana con la entidad. Y este reglamento, o mejor dicho, esta norma que ha sacado SENACE es transversal para todos sectores. Si tu proyecto es minería, tienes que tomar en cuenta ese Decreto Supremo 04/2022. Si tu proyecto es hidrocarburos, también. Si tu proyecto es agricultura, también. Es decir, todos los sectores que a la fecha están con SENACE, ¿no? Y forma supletoria, porque no ha sido derogado, los reglamentos específicos de cada sector. Pero el primero que debes revisar es el que SENACE ha sacado a través del Decreto Supremo 04/2022. Ahora, si tú tienes que presentar un instrumento y es con el sector, es decir, con el MINEM, es decir, con Producep, sea por industria, por pesquería o con agricultura, entonces ahí sí tomas en cuenta los reglamentos que están aquí listados, ¿no? Los reglamentos aquí listados. Bueno, cuando hablemos de mecanismos, vamos a encontrar que hay mecanismos obligatorios, de acuerdo a lo que señalan estas normativas, que pueden ser los talleres participativos o informativos, las audiencias públicas, accesos a resúmenes ejecutivos, y eso es lo que se tiene que dejar en los municipios, generalmente se dejan en los municipios, en los centros comunales, ¿no? Se busca quiénes son los actores principales del área de influencia directa, y ahí es donde se deja el acceso a la información. Se publica en avisos, no solamente en el diario peruano, sino también en diario de mayor circulación local. Pueden haber también emisiones radiales para hacer el llamado y conocimiento de que se va a dar o se va a ejecutar algún taller o audiencia. Por el contrario, los mecanismos complementarios, es decir, que refuerzan y que van de la mano con estos otros mecanismos, son la oficina de información, es decir, la empresa puede colocar una oficina de información
que atienda las 24 horas, o bueno, no las 24 horas, sino que tenga un horario de lunes a viernes o de lunes a domingo, eso de acuerdo a cuál es la realidad del área en donde se está proyectando hacer la infraestructura, el proyecto, y establezca esta oficina para que la gente pueda acercarse, ¿no? Y la idea es que esa oficina pues esté en lugares accesibles, cercanos a la población, no que no implique que se tengan que trasladar demasiado, porque es que no es que la población vaya hasta la empresa, sino la empresa esté yendo donde la población en esa oficina le dará material informativo, le explicará el proyecto, etcétera, ¿no? Bueno, además también es el tener material informativo que podrá ser entregado, puede ser casa por casa, puede ser en la plaza, en un día que se sabe que hay movimiento en el centro poblado, etcétera. Equipo de promotores es cuando hay un grupo de personas que se acercan de repente al centro comunal, a los colegios, a la posta, etcétera, y van tratando de informar, van llevando también el material informativo. Buzón de sugerencias que suele estar en el mismo lugar donde está la oficina de información, de tal forma que la población, una vez que recibe la comunicación del proyecto, el material informativo, puede dejar sus consultas o sus preguntas en el buzón. Visitas guiadas, esto lo organiza también si es que la empresa, la visita guiada, por ejemplo, si es una modificatoria de estudio de impacto ambiental y es un proyecto, no sé, de repente dentro de lo que va a ser una planta cementera y van a crecer más, entonces pueden hacer visitas guiadas para ver cómo actualmente viene funcionando, en qué área se va a ubicar, y mostrarles un poco, de repente, un resumen audiovisual en el área del propio titular, ¿no? Entrevistas para conocer cuáles son sus principales preocupaciones respecto a la propuesta de trabajo, de proyecto, ¿no? También pueden haber encuestas. Esos son los mecanismos complementarios. Y existen 3 etapas de participación ciudadana, ¿ok? Es durante la elaboración del instrumento, ok, aquí estamos hablando de LEIA, durante la elaboración del instrumento, hay una etapa antes, donde lo que se busca es hacer la difusión, hacer de conocimiento, que se va a empezar a hacer una toma de datos en esta zona, ¿no? Porque la población simplemente un día llega y encuentra y ve que están tomando información, entonces la idea es que de esta etapa es informar qué es lo que se van a tomar información y cuál es el fin de ello. Luego se hace una etapa durante la evaluación, ok, puede haber una durante la segunda sería también durante la elaboración, cuando ya se está ejecutando, ya se está tomando información, para un poco comunicar qué resultados se han tenido, ¿no? Qué es lo que se ha hallado hasta el momento. Luego viene la parte de durante la evaluación, cuando ya el instrumento fue elaborado, ha sido entregado a la autoridad competente y lo está evaluando, ahí pueden haber otro tipo de, también hay una parte de mecanismos. Y finalmente, en el mejor de los casos, que todo se apruebe, o en el mejor de los casos, que se haya cumplido con lo que se establece en la normativa, se aprueba el proyecto y entonces ya pasa a un seguimiento. Ahí, cuando ya hay seguimiento, recuerden que todo lo que estaba en el instrumento de gestión ambiental, incluyendo el plan de participación ciudadana, que se ha aprobado como parte del EIA, ¿ok? Ahí es donde se van a ejecutar los otros mecanismos que son compromisos. De repente la empresa ha definido que dentro de su plan de participación ciudadana van a hacer monitoreos participativos, ¿no? Entonces, cuando ya comience a ejecutar, toca hacer el primer monitoreo, puede proponer para ello un cronograma diferente al que tiene en su programa, y va con la población, establece, hacen el monitoreo, luego les brindan los resultados, etcétera, ¿no? Eso puede hacerlo en la etapa de seguimiento, puede hacer también capacitaciones, puede hacer reuniones informativas donde les va indicando cuáles son los resultados de los monitoreos, cómo ha avanzado, qué se tiene proyectado, etcétera. Es decir, ahí en esa etapa se hará todo lo que se dijo y se aprobó en el instrumento de gestión ambiental. Ok, entonces eso básicamente un poco resume la idea de que la participación ciudadana
La participación ciudadana va a ser transversal durante el proceso de estudio de impacto ambiental, ¿no? A fin de que pueda hacer retroalimentarse con lo que la población pueda indicar. La idea es que la población en los diversos momentos brinde sus consultas, sus dudas, sus observaciones, para que estos sean tomados en cuenta dentro de la evaluación. Cuando no llega esta información, es un poco difícil incluir las preocupaciones de la población. Ok, entonces con esto estaríamos cerrando lo que nos faltó la clase anterior y vamos a ir entrando, ok, vamos a ir entrando a la clase del día de hoy. Denme un segundo que voy a abrirla. Ok, entonces aquí ya entramos, ok, una vez que ya hemos visto los antecedentes, una vez que ya hemos visto el marco normativo, ¿no? Vamos a comenzar a lo que implica la elaboración del instrumento de gestión ambiental. Aquí como un recordar, ¿ok? Recuerden que el Perú puede dar concesiones, adjudicaciones para proyectos, ¿ok? O también la propia empresa, y cuando habla concesiones y adjudicaciones, por ejemplo, si va a haber una concesión minera que es adjudicada a alguien, alguien tiene esa concesión y plantea todo su proyecto, ¿no? Lo mismo pasa para el tema petrolero, lo mismo ocurre, por ejemplo, para electricidad. No ocurre necesariamente eso, por ejemplo, para un proyecto de papelera, de curtiembre, ¿no? Eso va a depender del sector. Entonces, todo ello es la primera etapa. Lo segundo es la parte de los ministerios que tienen la elaboración de los instrumentos. Luego vienen los otros permisos. Habíamos dicho que el EIA no es lo único, existen otros permisos. Y luego está la etapa de fiscalización y evaluación ambiental. Cuando ya se ha aprobado todo, ya están los compromisos escritos, recién ahí comienza la parte de vigilancia por parte de la autoridad de fiscalización ambiental y la empresa comienza a realizar sus monitoreos para estar entregando a la unidad fiscalizadora y para tener y conocer cómo el ambiente ha ido variando en los puntos que ha establecido, ¿no? Entonces, tenemos que, como habíamos visto la semana pasada, las etapas eran la clasificación, ¿ok? Habían dos clasificaciones, solamente para recordar, la anticipada, que es porque ya el reglamento sectorial o alguna norma te establece cuál es el tipo de instrumento a desarrollar para un proyecto de un determinado sector, ¿ok? Esa era una clasificación anticipada, pero podría ser que este sea una situación en la que no hay una clasificación anticipada y por tanto habría que hacer todo el proceso de clasificación para saber qué es lo que le correspondería. Entonces ahí tendríamos la etapa de clasificación, dependiendo de lo que podría darnos, lo presentaríamos junto a los términos, si es un EIA detallado, semidetallado. Recuerden que la clasificación lo acompañábamos de términos de referencia, desarrollábamos el anexo 6, utilizábamos el anexo 5, ya salía mi aprobación de clasificación, cuando era un EIA detallado o semidetallado. Una vez que ya tenía eso aprobado, incluyendo los TDRs, que es la estructura que van a tener los instrumentos de gestión ambiental, pasa a la etapa de elaboración, ¿no? Una vez que se elabora, se presenta el instrumento, en el mejor de los casos se aprueba y luego pasa el seguimiento y control. Entender que la certificación es cuando se obtiene la aprobación a través de la resolución que emite la autoridad competente. Entonces, hecho este repaso, vamos a centrarnos en la etapa de elaboración. Ok, recuerden que cuando ya pasa la clasificación tenemos unos TDRs aprobados. Estos TDRs es la información mínima que va a contener el estudio, es decir, la estructura del instrumento de gestión ambiental. Y si yo voy a comenzar la elaboración, una de las primeras cosas que tengo que hacer es revisar estos términos de referencia, porque esas son las reglas de juego y lo que se va a esperar que yo desarrolle, ¿no? Para que el instrumento pueda ser aceptado. Hay una etapa que se llama admisibilidad,
que es cuando presentas, o sea, no está mencionada dentro de, voy a regresar acá. No está mencionada aquí porque no es dentro del proceso de certificación, es una práctica que se realiza justamente en la etapa de presentación de liga y evaluación. Una vez que uno presenta liga, antes de que comience a evaluarse, la autoridad lo recepciona y lo que hace es verificar si se ha cumplido con el TDR para comenzar la etapa de evaluación. ¿Okay? Una vez que revisa esto, va a verificar, ok, ¿tiene toda la estructura de los TDR? Sí. Si lo tiene todo, entonces comienzo con la evaluación. Pero si es que no se considerase la estructura establecida, entonces se declara no admisible. Ese estudio de impacto ambiental ha sido no admitido al trámite. ¿Y eso implica que se está desaprobando? No, porque ni siquiera se ha evaluado. ¿Ok? Por eso es tan importante que se cumpla con los términos de referencia. Recuerden que podríamos tener TDRs comunes o TDRs específicos. Los comunes son aquellos que los sectores ya han dado, ¿ok? Y simplemente cuando alguien hace una propuesta se acoge a estos términos de referencia, ¿no? Ya los sectores han dado, entonces ya están predefinidas estas estructuras. Pero también puede ser que haya términos de referencia específicos para algunos proyectos. ¿Por qué? Porque es una situación que no ha sido prevista por la autoridad, por lo tanto hay que establecer cuál va a ser la estructura. Y generalmente lo que se hace es tomar como base los TDRs comunes y sobre eso se hacen algunos cambios y adiciones. ¿Okay? Cambios y adiciones. Para minería, esta es la lista de términos de referencia, ¿ok? Para los CIAs semidetallados y detallados, metálicos y no metálicos, y han sido dados por la 116-2015. Aquí están toda la lista de términos de referencia. Recuerden que también minería tiene, en algunos casos, ha establecido en forma muy general una clasificación anticipada, ¿no? Pero si hubiera un proyecto que no cayera en ello, entonces habría que hacer la clasificación. De ser así, tendrá que verse si la empresa va a acogerse a alguno de estos términos de referencia, ¿no? Se acoge a alguno de acuerdo a lo que establece o a su proyecto. Los proyectos grandes, los proyectos más grandes, por ejemplo, Las Bambas, Santa Mina, Antapacay, Inmaculada, Tantahuatay, etcétera, ¿no? Los proyectos grandes, Yanacocha, todos ellos son los que aplican términos de referencia comunes para la categoría 3. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un detallado, para proyectos de explotación, beneficio y labor general. Entonces, estos proyectos ya están en etapa de explotación. Por eso es que establecen este tipo de términos de referencia, ¿no? Entonces, estos proyectos ya saben que tienen que presentar de todas formas una EIAD o una modificatoria de un EIAD y por lo tanto se acogen directamente, ya no pasan a una etapa de clasificación. De frente dicen, me corresponde este instrumento y por lo tanto me acojo a estos términos que ya ni siquiera tengo que presentar, ¿no? Simplemente se acogen. Para electricidad también, también existen términos de referencia, ¿ok? Que han sido dados por esta normativa. Y aquí lo interesante es que electricidad lo ha dado para lo que son proyectos de centrales hidroeléctricas, ¿no? Líneas de transmisión y centrales térmicas, que son las opciones que pueda tener. Es decir, si es que yo tuviera algo de panel fotovoltaico, un proyecto eólico, como vemos, van a tener que pasar estos tener que proponer sus propios términos de referencia o pasar la clasificación de acuerdo a la naturaleza. Si es un proyecto geotérmico, porque hoy en día el IGP viene, o el MINEM viene apoyando mucho el tema de la geotermia en algunos lugares de nuestro país, tendría que pasar su clasificación, determinar qué tipo de instrumento va a ser y proponer sus términos de referencia porque no existen, ¿no? En cambio, si es una central, es más fácil ver, ok, es una central que tiene tales características, por lo tanto, me corresponde un EIAD y me acojo a esos términos de referencia. Para lo que es hidrocarburos, también tenemos los términos de referencia,
¿ok? Han sido dados en a través de esta resolución ministerial. Y aquí lo interesante es que en hidrocarburos tenemos para proyectos que van desde la exploración, ¿ok? La exploración, es decir, para saber si existe gas o petróleo en la zona, la explotación, ¿ok? La explotación, si ya deciden y confirman que hay gas, entonces es la explotación, el transporte y la refinación. Para lo que es saneamiento, vamos a ver que también existe una resolución dada en el año 2017 y establece 11 términos de referencia para proyectos de represamiento de agua para potabilización. Por ejemplo, si es que estos proyectos grandes que pueden ser de trasvases de una cuenca a otra y que haya un embalse, ¿no? Estarían dentro de estos términos de referencia. También para lo que van a ser proyectos de agua que van a llegar a unas poblaciones mayores a 100.000 o mayor a como mínimo 100.000 a 1.000.000 de habitantes. Entonces, para lo que es vivienda también ha sacado sus TDRs. ¿Qué pasa si mi proyecto no va con estos, no es específico, tiene muchas cosas? Ahí tendría que proponerse un término de referencia específico para ese proyecto. Pero de acuerdo a la experiencia del sector, en este caso saneamiento, ya ha establecido que para este tipo de proyectos corresponde, es más, sabemos que es un EIAD, ¿no? Sabemos que es un semidetallado, etc. Incluso, si vemos vivienda, establecido términos de referencia para una DIA, ¿no? Cosa que no vemos en los otros sectores. Transporte también tiene 10 términos de referencia, están en esta resolución del año 2019, y por ejemplo es para lo que va a ser mejoramiento de infraestructura vial interurbana, dice que es un ya detallado, ¿no? Cuando es vial interurbana y que incluye un trazo nuevo y que el trazo se ubique en un área natural protegida. Es decir, aquí está dando mucha más especificidad incluso de cómo se compone el proyecto y por dónde está pasando. Entonces hay que revisar esta norma de transporte donde establece los términos de referencia comunes. Nuevamente, si el proyecto que propongo no se aplica a ninguno de estos, habría que proponer la clasificación y además de la clasificación, porque acá además de dar el tipo de TDRs, también da las categorías. Habría que proponer una clasificación y según ello los términos de referencia. Industria y comercio interno, ¿ok? También tiene sus términos de referencia y para lo que es industria lo ha establecido, por ejemplo, para los proyectos de elaboración de bebidas, es decir, si van a ser envase de agua, ¿no? O para gaseosas, fundición de metales, ¿no? Fabricación de sustancias y productos químicos que podrían ser, y petroquímicos que podrían ser, por ejemplo, pinturas, ¿no? Productos de cerámica, de arcilla, de hormigón, de cemento, todos estos están en también caen aquí. Luego, para el subsector comercio interno, para lo que van a ser complejos comerciales, es decir, las tiendas por departamento, ¿no? Y edificios, oficinas administrativas. Pues aquí es donde se establecen los términos de referencia para estos sectores. Luego, adicionalmente, en el 2019 Produce también ha establecido términos de referencia, ¿ok? Para las DA, y para los PAMA, que son instrumentos que aparecen en su reglamento. Recuerden nuevamente, estos son correctivos, no están en el marco del CIA, pero para industria y comercio son instrumentos que aún pueden presentar las empresas. Si mal no recuerdo, hay que ver si ha habido una actualización porque había dado una fecha para que puedan presentarse, no lo recuerdo ahora, pero si aún estuviera vigente eso, los términos de referencia para el desarrollo de esto corresponden a los que les estoy mostrando y están en esta resolución del año 2019. Para minería, ¿ok? Los términos de referencia específicos, cuando en minería habíamos visto que hay una lista bastante larga de términos de referencia y hablábamos de términos de referencia específicos. En el caso minero, la norma establece, incluso llega a ese detalle, ¿no? ¿En qué casos vas a aplicar términos de referencia específicos? Y lo dice que va a darse cuando el proyecto se localice en ecosistema frágil o área vulnerable declarada por la autoridad competente. Es decir, cuando el ecosistema frágil o el área se encuentre en
un área natural protegida o zona de amortiguamiento o área de conservación regional, ¿no? Es decir, si el proyecto, por ejemplo, se encuentra, no sé, el Parque Nacional Huascarán o en su zona de amortiguamiento. Zonas declaradas por la autoridad competente como de emergencia ambiental o protección ambiental. Si es que se ubica el proyecto en bosque primario, bosque seco, bosque de protección o concesión forestal, si se ubica en una zona glaciar, si está en áreas con presencia de aguas termales o medicinales, si está dentro de los 50 kilómetros de la frontera, si está en patrimonio arqueológico y bienes inmuebles, si está dentro del sitio Ramsar y reserva territorial. Recordemos que sitios Ramsar son sitios que han sido establecidos y reconocidos a nivel internacional, generalmente son humedales y zonas de paso, ¿no?, para las aves migratorias. Entonces, en estos casos, esta es la primera opción de que correspondería a términos de referencia específicos en minería, y en el caso de también comprendan, si el proyecto comprende drenado o trasvase de lagos o lagunas, explotación de minerales radioactivos, reasentamiento o desplazamiento de la población, o sea, y procesos de fundición o sintetización que emitan dióxido de azufre. Si el proyecto contiene alguna de estas propuestas, también corresponderá a términos de referencia específicos. ¿Cómo presento términos de referencia específicos? Tendré que tomar como base los comunes y sobre eso tener que ir revisando qué es lo que voy a proponer para incluir, ¿no? Si voy a hacer de repente el manejo de sustancias o minerales radioactivos dentro de la estructura de los términos de referencia, tendré que hacer mayor desarrollo, mayor detalle de esta información. Entonces, una vez que hemos visto ya lo de los términos de referencia, ¿no? Eso para un poco para conocimiento, porque ya recuerden que ya estamos en la etapa de elaboración. ¿Okay? Si estamos en la etapa de elaboración, vamos a ir viendo que hay comenzamos, ya tenemos todo aprobado, ahora la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, lo primero que uno realiza es la etapa de planificación, ¿ok? Uno tiene que planificar el trabajo de campo, que va a ser, que implica cuánto tiempo se va a demorar, por eso es necesario hacer un cronograma, qué personal va a utilizar, quiénes van a ir a campo, cuándo van a ir a campo, y ahí va a tomar gran importancia la información de épocas, ¿okay? Los proyectos van a requerir tener información de época seca, época húmeda, porque el ambiente no se comporta o no es igual en una u otra época. Luego va a pasar a la etapa de ejecución del trabajo de campo. Una vez que yo planifiqué todo lo que iba a necesitar, ejecuto el trabajo de campo, puede que haga 2 entradas, ¿no? De repente lo hago ahora en julio de un año y me espero hasta enero del siguiente año, fines de diciembre, que es la siguiente temporada. Entonces ejecuto el trabajo, mando la información a los laboratorios, hago la toma de muestras, ¿no? Una vez que ya ejecuté ese trabajo de campo, tengo ya los resultados que me llegan de los laboratorios o los informes de los especialistas, del edafólogo, el geólogo, ¿no? Y con eso empiezo a trabajar en gabinete, hago el procesamiento de la información, procesamiento de la data para poder hacer nuevamente establecer el cronograma. Tengo un cronograma de cuándo voy a ir, cómo me tengo que ordenar, ¿no? Ese trabajo de gabinete implica asignación de tareas, quién va a avanzar qué. Y ya en esta etapa de gabinete, yo ya debería haber tenido o poder ir avanzando el tema de la descripción del proyecto, ¿no? Una vez que, generalmente, cuando uno comienza un proyecto, el proyecto tiene cierta información, pero poco a poco se va afinando su ingeniería, ¿no? Entonces, lo importante es que cuando yo vaya a campo, yo tenga certeza de cuáles son los componentes y su ubicación. ¿Por qué? Porque si es que yo voy a campo y luego cambia esa ubicación, probablemente la información que yo he tomado ya no sea representativa y tenga que volver a ingresar. Por eso es tan importante que yo tenga claro cuáles son los componentes y la ubicación, y esa ya no se mueva. Sobre eso, yo hago el monitoreo del área, ¿no?
y seguro la ingeniería va a seguir avanzando. Lo importante es que cuando yo ya esté haciendo la elaboración de los capítulos con los resultados del laboratorio, ya haya avanzado o ya tenga casi listo la información de descripción de proyecto, porque si no, no voy a poder avanzar con la parte de impactos. ¿Okay? Recuerden que la sección de impactos va a ser como consecuencia de línea base y descripción de proyecto. Una vez que ya se trabajó en gabinete, ya tengo todos los capítulos y ojo, los capítulos van a estar en función a los términos de referencia que han sido aprobados. Probablemente mi estrategia de manejo ambiental no va a ser la misma en un sector y en el otro, ¿no? Hay que ver cómo están esos TDRs. Una vez que ya tengo eso, bueno, se pasa por control de calidad del documento para un tema de homogeneizar letras, ver que los planos estén adecuadamente referenciados, esté la información correcta. También ocurre que yo trabajo con una versión, pero luego me cambian algo y hay otra versión y eso no lo actualizo. Entonces yo describo una cosa, mi plano dice otra, o todo está igual, pero en el otro capítulo, como ya se actualizó la información, tiene otra información a nivel de planos, ¿no? Y mapas temáticos. Entonces, es importante que haya un control de calidad del documento antes de presentar el estudio de impacto ambiental. E incluso, este control de calidad puede implicar que la empresa que los ha contratado quiera revisar los capítulos. Y tendríamos que mandarle los capítulos para que la empresa dé el visto bueno y ya quede el capítulo final. Aquí hablamos de la determinación del área de estudio, ¿ok? La determinación del área de estudio implica que, en primer lugar, el área de estudio es un área donde se va a llevar a cabo los estudios para caracterizar el entorno del proyecto. Para caracterizar el entorno del proyecto, entonces yo defino un área, que es el área que está alrededor del propio proyecto. Voy a poder establecer el área de estudio cuando yo tengo una descripción del proyecto, lo que les decía. Si es que yo tengo la ubicación de los componentes, voy a poder determinar el área de estudio, porque si no, el área que yo voy a determinar va a tener defectos. ¿No? De repente no voy a considerar una microcuenca, de repente se me pasa una zona de cantera que no se ha proyectado. Entonces, para yo determinar el área de estudio, donde voy a ir a recoger las muestras y poder hacer mi planificación, necesito contar con la descripción del proyecto. E incluso, si hubieran alternativas, si todavía no se estuviera muy claro con respecto a ello, entonces tendría que colocar la información de las alternativas para poder mapearlo. Si es que ya tengo la seguridad de ello, ok, ya no necesariamente voy a recoger todo, ¿no? Pero sí podrías necesitar el tema de las alternativas para estar seguros o seguras de que recojo la información y que el área que estoy definiendo es un área que cubre todos los componentes y sus ubicaciones. Definición de alcances. Una vez definidos los factores ambientales, ok, aquí es importante el tema de definir los factores sociales y ambientales que tienen que ser caracterizados, ¿no? Y determinar la extensión del área de estudio para poder definir los alcances de la línea base. Entonces, yo tengo un componente de proyecto, entonces tengo que ir viendo los factores que yo voy a caracterizar. De repente voy a caracterizar paisaje, voy a caracterizar agua, y voy viendo en torno a los componentes del proyecto cómo voy superponiendo las áreas de estudio de los factores ambientales, ¿no? De repente esta es la de microcuenca, una era de paisaje, la otra era biológica, etcétera, ¿no? Vamos viendo cómo se superponen estas áreas y al final yo tendría que tener un área que coja todas, porque al final lo único que yo tengo es una sola área de estudio y esa área de estudio tiene que haber sido pensada pues para todos los componentes y factores del entorno. Ok, el área de estudio no debe confundirse con el área de influencia.
¿ok? El área de estudio no es lo mismo que el área de influencia, porque el área de influencia es cuando yo ya sé que el impacto va a llegar a esa zona. El área de estudio es un área que yo estoy caracterizando y todavía a ese nivel yo no he llegado a definir o analizar el impacto. Por lo tanto, el área de estudio no es igual al área de influencia. El área de estudio suele ser un área un poco mayor que el área de influencia, ¿ok? Y tome en cuenta la relación que tienen los componentes con los factores ambientales. Por eso es tan importante la ubicación, para ver un tema, por ejemplo, de las microcuencas que voy a poder analizar y cómo se ubican dentro, cómo se ubican en el espacio. Si bien se espera que dentro del área de estudio vayan a haber impactos, todavía no se sabe hasta dónde van a llegar, todavía no puedo hacer una delimitación, ¿ok? Entonces, el área de estudio simplemente es esta área que yo voy a tener que definir en mi etapa de plan de trabajo para poder proponer dónde voy a ubicar los puntos de monitoreo, dónde voy a ir a sacar la información, ¿no? Cuando esté haciendo este análisis de plan de trabajo, voy a tener que considerar épocas, ¿ok? Y época húmeda y época seca. No, ¿por qué no las épocas de transición? Porque las épocas de transición no terminan de darme las características extremas del ambiente, ¿no? Lo que yo necesito saber es cómo se encuentra el ambiente cuando hay sequía, porque de repente cuando no hay lluvia, un bofedal es muy pequeñito, ¿no? Es muy pequeñito, pero cuando yo regrese y vaya y vea época húmeda, el bofedal está en su máxima expresión. Entonces yo tengo que ver, si solamente me quedo con la época seca, probablemente ponga de repente, no sé, 2, 3 puntos o un solo punto para hacer la caracterización del bofedal, saco su área y nunca regreso en época húmeda, y en época húmeda resulta que es el doble de área de la que tenía. Entonces, ahí ya mi estudio va a tener una deficiencia. Por eso es tan importante analizar época seca y época húmeda. Lo mismo ocurre con el factor, por ejemplo, aire, ¿no? Cuando tengo información de calidad de aire, no es lo mismo la época húmeda, que es donde hay bastante lluvia y hay una pseudo limpieza del ambiente, porque todo lo que está en el aire, pues es depositado y llega hacia el suelo. Por eso es tan importante hacer un análisis de la variabilidad climática para poder determinar, de acuerdo a la información de las estaciones más cercanas y representativas para el proyecto, poder determinar el área o la variabilidad y estas épocas. El desarrollo del plan de trabajo, ok, acá de repente tengo una información de todo que es multianual, ¿no? Tengo los meses y se ha hecho un análisis de varios años. Esta data de varios años me define cómo se ha trabajado, ¿no? Y tengo temperatura versus precipitación. Eso es algo que siempre tengo que considerar. Incluso si hablamos de un climograma, se va a considerar el factor humedad. Pero con que yo trabaje con precipitación y temperatura, eso ya me va a dar mayores luces con respecto a cómo varía. Ojo, estos datos no son de un año y de una estación. Probablemente estos datos son solamente de la estación El Alto, en este caso, y y está tomando información multianual, es decir, ha tomado información de un periodo de años, ha hecho los promedios y está dando resultados para cada mes. Entonces, aquí claramente se ve que hay una precipitación, ¿no? En los meses de verano, de enero, febrero, marzo, abril. Entonces, si yo quisiera tomar información de época húmeda, esta información de época húmeda tendría que tomarla entre febrero y marzo, ¿no? Aquí en enero estamos viendo que para este proyecto y para este entorno no sería tan representativo, porque enero a lo largo de todos los años sí hay un poco de lluvia, pero casi nada, ¿no? Y si hablamos de época seca, tendría que estar entre junio, julio, agosto, pareciera principios de septiembre, porque ya en octubre comienza a variar. Entonces, todo esto nos ayuda a determinar
estas épocas que eran las que les estaba mencionando, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de esta otra estación. Nuevamente la información es multianual y podemos ver que esas dos estaciones eran representativas para ese proyecto que tenía componentes cercanas a estas. Y como vemos aquí ya se amplía un poquito más el rango, ¿no? Pero igual seguimos viendo que febrero y marzo son los meses que tienen mayor precipitación y si quiero entrar en época húmeda, estos son los meses idóneos para poder ingresar. Nuevamente vemos julio, agosto, hasta principios de septiembre, que serían los más idóneos para poder hacer la toma de información para la siguiente época, ¿no? Entonces, con base en ya en estas etapas, yo podré hacer el tema del poder plantear el cronograma, ¿ok? Poder plantear el cronograma y poder hacer, ok, si entro en enero, si entro en julio, ¿cuándo voy a estar teniendo los capítulos listos? ¿O cuándo voy a tener los resultados para hacer iniciar con la elaboración de estos capítulos? El desarrollo del plan de trabajo va a significar que además de esto, yo establezco estaciones de monitoreo por cada factor ambiental. Es decir, por aire, por agua, por ruido, por biología, y dentro de biología tendremos que ver el tema de flora, la vegetación, ¿no? Flora, fauna, dentro de fauna, habrá que ver si estoy en selva, pues mamíferos mayores, mamíferos menores, tendré que ver herpetología, avifauna, etc. Entonces, ahí es donde tengo que tener estaciones de monitoreo para los factores ambientales que sean representativos de mi entorno. No va a ser lo mismo que yo haga un trabajo que está en la zona del litoral que en la zona, por ejemplo, de sierra, ¿no? En el litoral tendré que un biólogo marino de repente que nos ayude a ver qué especies hay en este entorno, mientras que en sierra voy a tener un especial cuidado con el tema de pastizales y bofedales. Entonces, tengo que tomar estaciones de monitoreo por cada factor que se encuentra en el entorno y forma parte del área de estudio. Además, tengo que ver si es que existen protocolos o guías para poder tomar esta información, porque luego yo tomo la información y no me va a ser válida. ¿No? No me va a ser válida esta información, porque no lo hice de acuerdo al protocolo, porque no lo hice de acuerdo a la guía. Tengo además que identificar centros poblados para saber dónde voy a recoger la información. Recuerden que para esta área de estudio es también ambiental y social. Identificar la logística necesaria y el personal para poder llevar a campo y para que vaya haciendo los trabajos sociales. Identifico si requiero alguna autorización previa, si voy a plantear un punto, de repente voy a necesitar coordinar con algún vecino que me dé energía, o yo mismo llevo mi propia energía, ¿no? Para no tener ningún inconveniente. Elaboro el cronograma de trabajo, considero las épocas identificadas. Cuando establezco las estaciones por cada factor ambiental, considerando los componentes, en este caso, por ejemplo, para lo que es calidad de aire, tengo estas estaciones, ya les he puesto codificación, verifico si son estaciones nuevas y ya yo le puedo dar la codificación que corresponde, pero en caso sean estaciones que de repente ya existen, ¿no? Y que estoy yendo a tomar información o tendría que ver de tener las mismas coordenadas para no estar creando información aparentemente nueva que va a llevar a la confusión, ¿no? Entonces veo las estaciones, las coordenadas y una idea de la descripción. Lo mismo va a ocurrir para el tema de flora. ¿Cuál es la cobertura de acuerdo a los planos temáticos que tengo? Acá tengo mis estaciones, sobre qué coberturas espero ponerlas, bueno, acá adicionalmente he puesto el tema del método, y las coordenadas, ¿no? Establezco las estaciones para cada factor, y con eso me tengo que ir a campo. Establecer estaciones de monitoreo por cada factor ambiental considerando componentes. Los puntos a usar deben ser siempre nuevos puntos. Y aquí
me refiero a que si voy a ir a hacer una información, siempre tiene que ser toda la información de campo que yo voy a utilizar, siempre tiene que ser nueva o puede ser ya usada antes previamente. Y en este caso la respuesta es no, porque yo puedo utilizar información de repente de un programa de monitoreo previo y podría ir a tomar nuevamente la información en ese punto, ¿no? Entonces, eso podríamos realizar. Esto solamente aplicaría para proyectos que ya de repente ya se vienen ejecutando y lo que se quiere es hacer modificatorias, ¿no? Entonces, a lo que me refería es que en el EIA yo tengo todos estos puntos, ¿no? Este es mi proyecto, lo que está en plomo. Acá está el área perimétrica, todo lo que es en amarillito son poblaciones, ¿no? Y las estaciones que yo tenía propuestas en el EIA, ¿ok? En el EIA, como parte del programa de monitoreo, son estas que están en azul. Como vemos, en la modificatoria, cuando yo quiera hacer cambios a este proyecto, precisamente mis cambios van a ser estas cosas que están en color medio mostaza, ¿ok? Vemos que son nuevas áreas. Esta zona ploma está creciendo, igual que la parte ploma parece administrativa, está creciendo. Entonces yo veo que lo que en su momento fue aprobado como programa de monitoreo, aquí está también en verde. Veamos, este punto está acá, este otro punto también se encuentra acá, el que está en la esquina se encuentra acá, ok. Entonces vemos que es lo mismo, pero de repente aquí, debido a que esta parte está creciendo, ¿no? Esta parte está creciendo, y también esta parte se ha definido que adicionalmente estos puntos que se van a monitorear, se va a tener que implementar este punto para monitorear y también este que está en azul. Entonces aquí estamos viendo que voy a utilizar la información que ya viene de EIA, para este caso de MEIA, pero dada el crecimiento de estas áreas, estoy utilizando 2 puntos adicionales. ¿No? Bueno, acá era un tema de la dirección de viento, barlovento, sotavento, porque también tiene que tomarse en cuenta si estamos hablando de aire. Cuando hablamos de identificar centros poblados donde se va a recoger la información, es necesario ubicar lo que van a hacer, o sea, ¿dónde vamos a encontrar esta información? Bueno, en centros de salud para tener información de las enfermedades que hay antes de que el proyecto se ejecute o que se viene reportando, y esa información incluso nos la dan por años. Información de centros educativos para saber cuántos centros hay, cuántos maestros hay por año, cuántos alumnos hay matriculados, cuántos son niños, cuántos son niñas. La información en las municipalidades que puedan tener información sobre sus habitantes, si podemos recolectar información sobre los servicios de agua, luz, si llega al internet, si no llega al internet, cuál es cuál es el servicio telefónico que sí llega, de repente solamente llega Claro, de repente solamente llega Movistar o Vitel, no lo sé. Tipo de vivienda, no es, si es vivienda de construcción noble o tiene algún otro, o de repente es de adobe. Y cuáles son las vías de comunicación, si están cerca a una vía principal, si son todas vías vecinales, si están, de repente son trochas, están asfaltadas, etc. Entonces, toda esta información es la que voy a recoger para el tema social, ¿no? Mientras hago también mi trabajo de campo, que como hemos visto, físico y biológico, ¿no? Aquí tengo que estimar el personal el desarrollo del plan, el personal y el esfuerzo. Aquí antes de irnos al break terminamos con este punto. Por ejemplo, si tenemos un monitoreo de agua y 8 puntos, lo podríamos hacer en la opción 1. Vamos a ver que hacemos un solo día los 8 puntos y si están lejanos utilizamos 2 grupos. Un grupo va a estar compuesto por un chofer, un especialista y un apoyo, ¿no? Entonces al final van a ser más 2 grupos que están constituidos de la misma forma, de 4 o 6 personas, y obviamente si son 2 grupos que van a zonas diferentes, tendrán que requerir camionetas. La otra opción es que, no lo hago en un solo día, lo hago en 2 días y utilizo el mismo equipo y lo repito, ¿no? Lo repito. Tendré que ver el itinerario de estas personas, de repente si es en Arequipa, Lima, Arequipa,
los pasajes que voy a comprar en la opción 1, los pasajes que voy a comprar en la opción 2, el alquiler de las camionetas, si es que no son propias, y los días de viáticos, ¿no? Los días de viáticos para el personal que estoy utilizando, los días de viáticos, considerar una cantidad para los viáticos, ver si van a ser rachos fríos, etc. ¿no? Entonces, esta información es parte del análisis que uno tiene que hacer cuando está en la parte de plan de trabajo, ¿no? Porque al final esto se va a ver reflejado en un tema de costos. ¿Okay? Este es uno de los ejemplos para el esfuerzo de repente de monitoreo de agua. Ahora, ¿por qué utilizaré opción 1 o por qué opción 2? De repente, si yo veo la opción 2, ¿no? Me sale aparentemente más cara, o no, o sea, tendré que comparar costos. Y al final lo que me va a definir es en cuánto tiempo lo quiero acabar. Si la temporada se me está yendo, tal vez me convenga más la opción 1, ¿no? A tener que pasarlo 2 días, por más costoso que pueda parecer. Entonces hay un tema de comparar no solamente costos, ¿no? Si es que no tengo mucho tiempo, de repente voy a preferir tener personal, así como este es un ejemplo, puedo tener personal paralelo en campo para poder acabarlo, lo que podría acabar en 5 días, lo acabo en 2 días y medio o en 3, pero reducí el tiempo, tengo los resultados, pero invertí más. Entonces ahí es necesario que ya haya un análisis de costos, ¿no? Porque el laboratorio al final va a ser lo mismo. Lo que me varía es mi personal que está yendo a campo. Aquí, bueno, si yo tengo monitoreo de aire, tengo 2 puntos. Recordemos que el monitoreo de aire es por mayor a un día, ¿no? La opción 1 es que me demore 7 días con los equipos de monitoreo, con su guardia, con su personal. Y en la opción 1 voy a tener personal que de repente está libre para que apoyen otras cosas, pero en la opción 2 voy a demorar un poco más si lo trabajo con un solo equipo, con una sola camioneta, porque el equipo va a tener que ir a los 2 puntos. En cambio aquí tengo 2 equipos que van a estar en paralelo. Entonces ahí vamos viendo cómo también se va diferenciando, ¿no? Entonces este es un ejemplo para que veamos el personal y el esfuerzo. Y la decisión al final tendrá que ser por un tema económico o por un tema de tiempos. Mientras más tiempo tenga y lo haga con más holgura, pues tal vez podré ahorrarme algunos soles si hago este trabajo, porque no estoy con el tiempo en contra. Pero si estoy con el tiempo en contra, tal vez me tenga que salir un poco más oneroso. Y finalmente, toda esta información la tendremos que colocar en un cronograma que diremos las coordinaciones, los monitoreos, de qué fecha van a durar, un día, 2 días. Aquí, por ejemplo, esto es un cronograma antiguo, porque aquí para aire, por ejemplo, planteaban un día, hoy en día ya no es viable eso, y de acuerdo al protocolo, esto toma más tiempo, pero en su momento eso podía ser viable y por eso se consideraba un día, ¿no? Igual para el tema biológico. Ok, entonces lo que vamos a hacer es quedarnos aquí para que puedan ir a su break en 10 minutos. Lo que sí les pido es que en 10 minutos podamos volver a conectarnos. Ok, voy a dejar de compartir y voy a colocar. Son las 10:25, 10:35, por favor, regresamos.